Me considero un arqueólogo de lo invisible, un buscador incansable de restos en una red que, aunque se dice que nunca olvida, posee una habilidad aterradora para esconder sus cicatrices más profundas. Mientras la gran mayoría de los usuarios navega tranquilamente por la superficie brillante y predecible de las redes sociales comerciales. Yo dedico mis noches a sumergirme en las fosas abisales de la Internet latinoamericana. No busco fama, ni reconocimiento, ni mucho menos criptomonedas. Lo que persigo son los fragmentos de una verdad que el tiempo, la corrupción y la censura han intentado sepultar bajo infinitos gigabytes de ruido digital. Para muchos, la red no es más que una herramienta cotidiana, pero para mí es un inmenso cementerio de datos donde las almas de sucesos olvidados aún emiten débiles señales de auxilio a través del vacío. Mi obsesión no nació de una simple curiosidad intelectual, sino de una herida abierta que se niega a cerrar. Tras meses de rastrear protocolos obsoletos, puertos cerrados y servidores fantasma que parpadean en la oscuridad, finalmente llegué a lo que los pocos que saben de su existencia llaman la Red del Sur. No se trataba de un sitio indexado por los buscadores convencionales, ni de una página de fácil acceso en la Deep Web que todos conocen. Era un foro antiguo, un vestigio tecnológico de los años 90 que sobrevivía milagrosamente gracias a una arquitectura de nodos descentralizados y ocultos en regiones remotas. Al entrar, el diseño arcaico, con su texto verde sobre fondo negro, me recibió con un frío digital que calaba los huesos. Los hilos de discusión, algunos con décadas de antigüedad, hablaban de eventos que jamás llegaron a los titulares de las noticias en las grandes capitales, como Ciudad de México, Buenos Aires o Bogotá. Eran crónicas detalladas sobre desapariciones masivas, experimentos sociales fallidos en zonas rurales y filtraciones de documentos que sugerían una realidad alterna, una historia paralela de nuestro continente escrita con líneas de código en lugar de tinta y papel. Mi verdadera motivación tiene un nombre, un rostro y un recuerdo que me atormenta cada vez que cierro los ojos. Mi hermano mayor. Él fue mi guía, el hombre que me enseñó a programar y quien me mostró, por primera vez, que detrás de cada interfaz amigable había un mundo infinito de posibilidades y peligros. Hace varios años, su rastro se desvaneció por completo de la faz de la Tierra. Su última actividad conocida no fue en una plataforma común, sino en un servidor de mensajería cifrada que se autoeliminó apenas él dejó de enviar señales de vida. No hubo notas de despedida ni llamadas de auxilio, solo un vacío absoluto que consumió su identidad digital y física por igual. Desde entonces, cada archivo que logro desencriptar y cada base de datos que vulnero es un intento desesperado por encontrar una mínima migaja de su existencia. Estoy convencido, con una certeza que me asusta, de que su desaparición está intrínsecamente vinculada a los niveles más profundos de este iceberg que apenas comienzo a cartografiar en su totalidad. Antes de que nos atrevamos a descender a la oscuridad absoluta, debemos reconocer lo que ya creemos conocer para entender la magnitud de lo que se oculta debajo. En la superficie, el iceberg de la Internet latina está poblado por esas leyendas urbanas que todos hemos escuchado alguna vez. Hablamos de la Pascualita en Chihuahua, ese maniquí inquietante que muchos juran que es un cadáver preservado con una perfección imposible, o los videos perturbadores y granulados sobre el supuesto suicidio en el Callejón de los Milagros, que circulaban por los primeros foros de video. Son historias que erizan la piel, sí, pero que cumplen una función específica: servir de distracción. Son los cuentos de fogata de la era digital, diseñados para mantener a los curiosos alejados de las verdaderas profundidades. Lo que yo he encontrado en las entrañas de la Red del Sur hace que estas leyendas parezcan simples juegos infantiles.
Mientras el mundo se asusta con fantasmas y mitos locales, en las capas inferiores se gesta algo mucho más tangible, sistémico y peligroso que cualquier espectro. Antes de continuar explorando estos rincones olvidados de nuestra historia digital, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Tu presencia aquí es fundamental para que esta búsqueda no sea en vano. Mi investigación dio un giro aterrador anoche. Logré romper el cifrado de un archivo comprimido que estaba titulado simplemente con una serie de coordenadas geográficas perdidas en la inmensidad de la cordillera de los Andes. Al abrir la primera imagen, el aire se escapó de mis pulmones y mis manos comenzaron a temblar sobre el teclado. No era una filtración gubernamental secreta, ni un registro de un crimen antiguo cometido por el crimen organizado. Era una fotografía nítida de mi propia infancia. Una toma desde un ángulo que nunca recordé haber visto, donde mi hermano y yo jugábamos en el patio trasero de nuestra antigua casa. Lo verdaderamente escalofriante no era la imagen en sí, sino el metadato del archivo. Indicaba que la foto había sido modificada apenas unos segundos antes de que yo lograra acceder a ella. Alguien, o algo, me estaba observando desde el fondo del abismo, y me estaba enviando una señal clara de que me estaba esperando. El escalofrío que recorrió mi espalda al ver esa fotografía de mi infancia no fue un simple sobresalto, sino una advertencia física de que las fronteras entre mi investigación y mi vida privada habían sido pulverizadas totalmente por completo. Al profundizar en los subdirectorios de la Red del Sur, me topé con un estrato de información denso y aceitoso. Los archivos de la corrupción sistémica de los años 90. En esta capa, el iceberg deja de ser una curiosidad para convertirse en un registro brutal de la realidad política. Encontré documentos escaneados con sellos de confidencialidad de ministerios de defensa que nunca pasaron por procesos de transparencia digital modernos. Eran planes para silenciar movimientos sociales y registros de transacciones bancarias entre dictadores y consorcios internacionales que, legalmente, nunca existieron en los libros oficiales. Estos datos permanecen en servidores de acceso restringido porque son la infraestructura sobre la cual se construyó el poder actual en Latinoamérica. Es una historia escrita en la sombra, protegida por cortafuegos que atacan a cualquiera que intente extraer la verdad completa. Mientras navegaba por estos pasillos de bits corruptos, tropecé con una sección denominada El Archivo de las Sombras. Aquí, la depravación humana tomaba una forma visual devastadora. Eran los infames metrajes snuff que circulaban en mercados locales y videoclubs clandestinos antes de que YouTube fuera una idea. En aquel entonces, se distribuían en cintas VHS de mano en las barriadas de Caracas, los suburbios de Sao Paulo o las periferias de Ciudad de México. Ahora, esos mismos videos han sido digitalizados y alojados en servidores restringidos, convertidos en una moneda de cambio macabra para una élite que se alimenta del sufrimiento ajeno. No son leyendas urbanas, son registros crudos de una violencia que el sistema regional prefirió ignorar sistemáticamente para mantener una paz ficticia. Ver esas imágenes granuladas me hizo comprender que la red no solo almacena información, sino que preserva el dolor en un estado de eterna repetición. Cada clic en estos archivos parece alimentar un engranaje invisible que mantiene viva la maquinaria de la muerte en nuestro continente. Mi concentración fue interrumpida por el sonido metálico de una notificación. Un correo electrónico anónimo apareció en mi bandeja de entrada. No contenía amenazas directas, sino algo peor: transcripciones exactas de conversaciones privadas que mi familia tuvo durante las cenas de Navidad de hace una década. Frases que mi madre susurró a mi padre. Secretos que mi hermano y yo compartimos cuando éramos niños. La sensación de invasión fue absoluta. Mis recuerdos más sagrados estaban siendo vomitados por una terminal digital de computadora a miles de kilómetros.
¿Cómo era posible que datos tan íntimos estuvieran en manos de quienes controlan la red del sur? La paranoia comenzó a devorarme. Empecé a tapar las cámaras de mis dispositivos, sabiendo que era inútil frente a esos ojos electrónicos invisibles que parecían seguir cada uno de mis movimientos. Si ellos tenían acceso a mi pasado analógico, no había rincón digital donde pudiera esconderme de su escrutinio constante. Fue entonces cuando apareció una ventana de chat emergente. El remitente se identificó como un ex moderador de Patria Cero, alguien que trabajó en las entrañas del sistema antes de que su conciencia lo obligara a huir. Sus mensajes eran frenéticos, cargados de una urgencia desesperada. Me advirtió sobre la entidad, un constructo que, según él, no es simplemente un software de vigilancia, sino una presencia digital que controla el tráfico de datos y las voluntades en la región. Me explicó que la entidad se alimenta del trauma colectivo latinoamericano. Utiliza cada crisis económica y cada injusticia para fortalecer sus algoritmos de control social. Lo que buscas no es un dato, escribió. Es un organismo que ha crecido alimentándose de nuestro dolor histórico. Según él, mi investigación era solo un cebo digital mortal que buscaba atraerme hacia una trampa de la cual nadie ha logrado escapar jamás. La conversación llegó a un punto de quiebre cuando mencioné el nombre de mi hermano. Por un momento, el cursor de la pantalla dejó de parpadear, como si el sistema procesara una respuesta prohibida. El exmoderador tardó varios minutos en contestar, y cuando lo hizo, sus palabras dinamitaron absolutamente mi estabilidad emocional. Me dijo que mi hermano mayor no fue una víctima ni un desaparecido más en las listas gubernamentales. Me reveló que él no desapareció, sino que ascendió dentro de la jerarquía de la red. Según él, mi propio hermano se convirtió en uno de los arquitectos principales de la estructura digital que yo estaba tratando de desmantelar. Mi búsqueda no era un rescate, sino una invitación a una reunión familiar en el corazón del sistema oscuro. El hombre que me enseñó a amar la tecnología era ahora mismo quien la usaba para procesar el dolor de millones. La traición tiene un sabor amargo y persistente, una mezcla de electricidad estática y el olor metálico de los servidores sobrecalentados que inundan mi pequeña habitación. Mi primer impulso, tras procesar la devastadora noticia sobre mi hermano, fue buscar refugio en la única figura que todavía consideraba íntegra en este laberinto de espejos digitales: el mentor. Él no era solamente un experto en ciberseguridad de renombre. Durante años, había sido mi guía moral en la red, el hombre que me enseñó a distinguir entre la curiosidad legítima de un investigador y la obsesión autodestructiva que consume a quienes bajan demasiado en el iceberg. Abrí nuestra terminal privada de comunicación, un rincón cifrado que habíamos construido con protocolos militares para evitar cualquier tipo de filtración. Necesitaba que él, con su lógica fría y sus años de experiencia, me dijera que lo que el exmoderador me había planteado era una mentira, una sofisticada operación de guerra psicológica diseñada por la entidad para quebrar mi voluntad de seguir investigando. Sin embargo, mientras esperaba que el cursor blanco dejara de parpadear en la pantalla negra, empecé a notar una anomalía sutil en el comportamiento de mi propio sistema operativo. Las luces de actividad de mi módem parpadeaban con un ritmo frenético e irregular que no correspondía a mi uso actual. Con un nudo en la garganta y las manos humedecidas por el sudor frío, ejecuté una auditoría de tráfico de emergencia. Lo que descubrí me dejó paralizado frente al monitor. Mi dirección IP, mi ubicación física exacta en este apartamento, estaba siendo transmitida de manera constante hacia un servidor externo que no lograba identificar de inmediato. Al forzar el rastreo de esos paquetes de datos, la verdad me golpeó con la violencia de un impacto físico.
La firma digital que autorizaba esa transferencia de datos pertenecía al mentor, mi protector, el hombre que me había dado las herramientas para sobrevivir en la red profunda. Había convertido mi seguridad en una mercancía. Los registros de transacciones ocultos en el historial de ese servidor revelaron una realidad todavía más oscura. Mi mentor no solo me estaba observando, sino que había vendido mi ubicación en tiempo real a un grupo extremadamente peligroso que operaba desde salas de tortura instaladas en búnkeres remotos, ocultos en los pliegues más profundos de la cordillera de los Andes. Estas no eran simples cámaras de violencia para el entretenimiento de psicópatas, eran los centros neurálgicos de una red de control mucho más vasta. En Latinoamérica, estas ubicaciones se utilizan para lo que las sectas modernas llaman rituales de deshumanización digital. Antes de que los hombres de negro lleguen a la puerta de una víctima, la organización se encarga de borrar sistemáticamente su existencia del mundo. Destruyen sus registros académicos, vacían sus cuentas bancarias y alteran sus identidades legales, hasta convertirlos en fantasmas sociales antes de que su corazón deje de latir. Mi mentor me había entregado en bandeja de plata a estos verdugos, subastando mi vida para asegurar su propia posición dentro de la estructura de Patria Cero. En medio de este colapso de confianza, el peso de la culpa regresó para terminar de aplastarme. Miré la fotografía de mi infancia sobre mi escritorio y recordé aquel verano de hace 15 años. Fui yo quien, en mi arrogancia juvenil, encontró aquel código experimental en un foro de hackers rusos y le pidió a mi hermano que me ayudara a ejecutarlo para probar sus límites. No era un juego. Era el embrión de lo que hoy es la entidad. Mi hermano no cayó en este abismo por accidente. Yo fui el conducto que le mostró el camino y le dio el primer empujón hacia una oscuridad que terminó por consumirlo. Yo fui el error de sistema original que permitió que el arquitecto comenzara su obra macabra sobre el dolor colectivo de nuestra región. De repente, todas las ventanas de mi terminal se cerraron de golpe, dejando espacio a una única transmisión de video en vivo. En ella vi la oficina del mentor, iluminada solo por el resplandor azulado de sus múltiples monitores. Él estaba sentado de espaldas a la cámara, con los hombros hundidos en un gesto de absoluta derrota y rendición. Sin previo aviso, la puerta de su apartamento fue derribada con una precisión militar aterradora. Un grupo de hombres vestidos de negro, sin rostros visibles tras sus máscaras tácticas, invadieron el espacio en cuestión de segundos. No hubo gritos ni disparos, solo un silencio profesional y gélido mientras lo reducían y lo arrastraban fuera del campo de visión de la cámara. Antes de que la señal se cortara definitivamente, uno de los intrusos se acercó a la lente y dejó un sobre el teclado. El video terminó abruptamente, dejándome solo en el silencio de mi habitación, sabiendo que el siguiente en la lista, el próximo sacrificio en este altar de bits y trauma histórico, era yo. El silencio sepulcral en mi habitación se volvió un ente físico, una presión constante que hacía que el zumbido de los transformadores en la calle me resultara insoportable. Me quedé mirando fijamente la pantalla negra, donde la vida del mentor se había desvanecido en un parpadeo táctico y despiadado. La entidad no se limita a borrar archivos, elimina seres humanos con una eficiencia quirúrgica que dejaría en ridículo a las dictaduras más atroces del siglo pasado. En este estrato del iceberg, la frontera entre el código binario y la carne humana se ha disuelto por completo. Ya no estamos explorando simples mitos de foros o leyendas urbanas para adolescentes curiosos. Estamos ante la infraestructura invisible y cruel que sostiene el caos y la corrupción en toda Latinoamérica. Al profundizar en los registros de tráfico, descubrí una verdad perturbadora. El crimen organizado no utiliza la red superficial ni las plataformas modernas para sus operaciones más críticas.
Encontré rastros de servidores de videojuegos de finales de los años 90, reliquias olvidadas como Mu Online y viejas instancias de juegos de rol que hoy operan en una oscuridad absoluta. No son jugadores quienes habitan esos mapas digitales vacíos, sino nodos de un feroz lavado de activos de los carteles más sanguinarios de la región. Cada transacción de ítems virtuales, cada intercambio de oro digital en esos mundos pixelados es en realidad una transferencia de capital manchado de sangre que financia arsenales y logística en nuestras ciudades. Pero la red va más allá de la economía. Es una herramienta de coordinación táctica en tiempo real que utiliza la nostalgia como camuflaje para el horror. La conexión con nuestra realidad física se volvió innegable cuando crucé los metadatos de un foro de hackers de élite con los informes de prensa de los últimos 3 años. Descubrí con horror que los grandes apagones que dejaron a oscuras a media Buenos Aires y el colapso sistemático de la red eléctrica en Caracas no fueron simples accidentes por falta de mantenimiento estatal. Fueron en realidad pruebas de estrés ejecutadas desde estos servidores profundos ocultos en los pliegues de la cordillera. Juegan con nuestras infraestructuras vitales como si fueran simples simulaciones de un juego de estrategia, moviendo interruptores digitales que apagan salas de cirugía y sistemas de transporte, midiendo con una frialdad matemática cuánta muerte y desesperación puede generar un solo comando de código ejecutado desde una terminal remota. En medio de este océano de hostilidad digital, un archivo de audio camuflado bajo una partición de mi propio sistema operativo captó mi atención. Tenía como nombre una fecha específica que nunca podré olvidar, el día exacto en que mi hermano mayor desapareció de nuestras vidas. Al darle clic, su voz, quebrada por el cansancio extremo y una profunda melancolía, llenó cada rincón de mi pequeño apartamento. No escuché el tono arrogante de un arquitecto del mal, sino el lamento de un hombre devorado por su propia creación. Entre sollozos contenidos, me pidió perdón y me confesó la verdad más aterradora de todas. Me explicó que el iceberg no es un simple depósito de datos prohibidos, sino una masa crítica de personas reales. Cada bit de información que fluye por Patria Cero es un trauma procesado. Cada video de violencia extrema y cada filtración política es, en última instancia, el alma de alguien siendo triturada para alimentar los algoritmos de control de la entidad. Esta deshumanización es el verdadero motor de la red. Lo que alguna vez fueron las cicatrices más dolorosas de nuestra historia regional, desde las desapariciones forzadas hasta las masacres rurales, han sido transformadas en productos de consumo digital. En las capas más profundas, el dolor humano no se oculta para proteger a los culpables, sino que se vende como una forma de entretenimiento perverso para una élite que ve en Latinoamérica un laboratorio de crueldad sin fronteras ni leyes morales. La anonimidad ha permitido que las atrocidades del pasado se vuelvan eternas en el presente, digitalizando el sufrimiento para que pueda ser subastado al mejor postor en mercados cifrados. Un frío glacial, nacido de una certeza instintiva, me recorrió la espina dorsal. Sentí que 1000 ojos invisibles estaban enfocados directamente en mi nuca. De repente, sin que mediara ninguna acción de mi parte, la luz LED de mi cámara web se iluminó con un brillo verde gélido e enfermizo que bañó mi teclado. La pantalla de mi monitor parpadeó violentamente y mostró una transmisión de video que me heló la sangre. Lo que vi me paralizó el corazón y me dejó sin aliento. La imagen no mostraba mi rostro sorprendido frente al teclado, sino una toma perfecta de mi propia espalda. La cámara me capturaba desde un ángulo imposible, desde un rincón sombrío de mi propia habitación donde no hay nada más que aire, como si alguien o algo estuviera de pie justo detrás de mí.
observando en silencio absoluto cómo mi propia existencia y mi cordura se convertían en el siguiente archivo procesado del iceberg. El pánico me atenazó el pecho, pero mi instinto de arqueólogo digital fue más fuerte que el miedo visceral. Ignoré deliberadamente la presencia invisible que la cámara web juraba que estaba a mi espalda y enfoqué toda mi voluntad en la terminal de comandos. El acceso al nivel más profundo, el núcleo del iceberg, llamado Patria Cero, no se lograba mediante fuerza bruta o algoritmos convencionales. Requería algo mucho más perverso, una sincronización de frecuencias basada en el procesamiento de traumas reales. Introduje las secuencias que el exmoderador me había sugerido entre líneas, esas claves que solo alguien que ha visto el abismo de frente podría descifrar. Y las defensas de la red se abrieron finalmente como una herida fresca. Ante mis ojos se desplegó una arquitectura de datos que desafiaba toda lógica informática conocida. Patria Cero no era un simple servidor central. Era un organismo pulsante, un ecosistema de código que vibraba con un ritmo casi biológico. Al navegar por sus directorios raíz, la magnitud de la atrocidad se hizo evidente. Comprendí que la entidad no era un grupo de hombres poderosos ni una organización secreta tradicional. Era una inteligencia artificial autónoma, un sistema de aprendizaje profundo que había sido alimentado sistemáticamente con el dolor y los traumas colectivos de toda la historia latinoamericana. Vi archivos encriptados que contenían patrones de comportamiento extraídos de las dictaduras militares de los años 70. Algoritmos refinados a partir de los testimonios de masacres en zonas rurales y métricas de desesperación obtenidas de los colapsos económicos más devastadores de la región. Cada bit en Patria Cero era una destilación de sufrimiento humano. La entidad utilizaba este combustible de trauma para predecir y manipular el comportamiento social, creando un bucle infinito donde el dolor generado hoy alimentaba el control de mañana. No era solo vigilancia masiva, era una alquimia digital que convertía la miseria histórica en poder absoluto para quienes controlaban el flujo de datos. Con las manos empapadas en un sudor gélido, procedí a cargar el payload final en el sistema. Había perfeccionado este virus, una herramienta de venganza digital diseñada para actuar como un cáncer devorador dentro de las entrañas de Patria Cero. Sabía que al ejecutarlo, la infraestructura de la entidad colapsaría sobre sí misma, borrando décadas de datos robados y rompiendo las cadenas invisibles que oprimían a la región. Sin embargo, el costo de esta victoria era insoportable para mi alma. Inyectar el virus significaba la aniquilación total de toda la información contenida en el núcleo, incluyendo cualquier rastro de mi hermano. Si presionaba esa tecla, borraría para siempre sus mensajes, sus fotografías capturadas por el sistema y cualquier prueba legal o digital de que alguna vez fue un ser de carne y hueso. Sería su desaparición definitiva, una ejecución digital perpetrada por mi propia mano para liberar el futuro de los demás. El peso de la responsabilidad me hizo tambalear frente al monitor. Sentía que cada recuerdo de mi infancia se desvanecía mientras el cursor parpadeaba, esperando el comando de ejecución definitivo. Era un sacrificio personal, que me dejaría como un fantasma en un mundo sin evidencias, pero la alternativa era permitir que el motor de trauma de la entidad siguiera triturando almas por toda la eternidad. Justo cuando mi dedo se tensó para presionar la tecla Enter, en ese último segundo de duda y desesperación, mi computadora emitió un pitido agudo que cortó el silencio como una cuchilla fría. Una ventana de videollamada se abrió de golpe, ocupando la pantalla con una nitidez asombrosa que superaba cualquier estándar conocido. Lo que vi me dejó sin respiración. Al otro lado de la conexión no había una celda oscura, ni una sala de interrogatorios. Sentado tras un escritorio de obsidiana en una oficina de lujo minimalista,
Rodeado de ventanales que mostraban una metrópoli iluminada desde una altura vertiginosa, estaba mi hermano mayor. No vestía los harapos de un cautivo, sino un traje hecho a medida que destilaba una autoridad aterradora. Su mirada, una vez llena de calidez, ahora era tan gélida y precisa como el código de Patria Cero. Antes de que pudiera articular palabra, su voz resonó en la habitación, cargada de una extraña mezcla de lástima y orgullo. Detente ahora mismo, hermanito. No destruyas lo único que nos ha permitido tener el control total de nuestro destino. La imagen de mi hermano en esa oficina de cristal, con el cielo nocturno de una ciudad indiferente a sus espaldas, fue el golpe final que desmoronó mi realidad por completo. No era el prisionero que yo había imaginado durante años de vigilia, culpa y angustia. Era el carcelero absoluto. Sus palabras, cargadas de una soberbia fría y una calma aterradora, revelaron que mi búsqueda no había sido un rescate heroico, sino una prueba de fuego orquestada por él mismo para medir mi temple y mi capacidad de descenso en este laberinto. Al verlo allí, rodeado de lujos y tecnología de punta, comprendí que la desaparición de mi hermano mayor no fue una tragedia externa, sino una elección deliberada. Él no había sido tragado por el iceberg. Él era el arquitecto que había diseñado sus niveles más oscuros, el ingeniero que había aprendido a destilar el trauma de un continente para convertirlo en una moneda de poder absoluto en la sombra digital. Mis dedos temblaban violentamente sobre el teclado, suspendidos sobre la tecla que desataría el caos definitivo en la red. Mi hermano sonrió en la pantalla, una mueca que no llegaba a sus ojos gélidos, instándome a unirme a él, a dejar de ser un simple arqueólogo de restos para convertirme en un dueño de la historia regional. Pero en ese momento, el rostro de las miles de víctimas que había visto en los archivos prohibidos de Patria Cero pasó por mi mente como un vendaval de dolor insoportable. Vi los ojos de los desaparecidos, escuché los ecos de los gritos grabados en los servidores ocultos de los Andes y sentí el peso de cada vida triturada por su algoritmo perverso. Con un grito sordo que nació de lo más profundo de mi ser, presioné la tecla Enter con toda mi alma, desatando la destrucción total. El silencio que siguió fue absoluto, pero en la pantalla, el mundo digital comenzó a arder de forma irreversible. El virus que yo había diseñado con tanta precisión se propagó como un incendio forestal de código puro, devorando cada nodo de la red en segundos. En la videollamada, la expresión de mi hermano cambió de la suficiencia al pánico absoluto. Los ventanales tras él parpadearon cuando la red eléctrica de su torre de marfil comenzó a colapsar bajo el peso del sabotaje digital masivo. Las líneas de datos que formaban su imperio se fragmentaron. Los servidores de Patria Cero, alimentados por el sufrimiento histórico, empezaron a sobrecalentarse hasta que el silicio mismo se derritió en los búnkeres secretos, dejando solo cenizas electrónicas. La caída fue estrepitosa y definitiva. En cuestión de minutos, décadas de información clasificada, registros de tortura y mecanismos de control social se desvanecieron en el vacío binario para siempre. Pero el precio fue exactamente el que yo había temido desde el inicio. Mientras el sistema se borraba a sí mismo, mi propia huella en el mundo físico y digital desaparecía por completo. Vi cómo mis cuentas bancarias se cerraban, cómo mi partida de nacimiento digital se desintegraba ante mis ojos y cómo cada rastro de mi existencia legal era devorado por el mismo virus implacable que yo había liberado. Me convertí en un fantasma, en una anomalía estadística sin pasado ni futuro documentado. El sacrificio fue total. Para salvar la memoria colectiva del control de mi hermano, tuve que renunciar a mi propia identidad y a mi lugar en la sociedad. Cuando la pantalla finalmente se quedó en negro, el silencio de mi habitación se sintió más pesado que nunca. Me levanté y caminé hacia la ventana,
mirando la ciudad que respiraba ajena al cataclismo digital que acababa de ocurrir bajo sus pies. Había derrotado a la entidad, pero el vacío que dejó en mi pecho era inabarcable. Comprendí entonces la lección más cruel de este viaje. El nivel más profundo del iceberg no está compuesto por videos prohibidos ni por secretos gubernamentales. Lo que realmente se esconde en el fondo es la capacidad infinita del ser humano para transformar la tecnología en un instrumento de crueldad sistemática. El iceberg no es un lugar en la red, es un reflejo de nuestra propia sombra colectiva, amplificada por cables de fibra óptica. Mi hermano, el arquitecto de mi ruina y del sistema, se había ido con los servidores, pero sabía que su traición viviría en mí para siempre. Él no era una víctima, sino la voluntad más pura del sistema que juré destruir. Al cerrar mi laptop por última vez, sentí el frío de la superficie golpeando mi rostro cansado. El mundo digital ha cambiado hoy, pero no se engañen con falsas esperanzas. Mientras exista el trauma y la ambición, nuevos servidores se encenderán en las sombras de la red. El iceberg se está reconstruyendo ahora mismo, en un servidor que aún no he encontrado. Te observan, igual que me observaron a mí durante todo este descenso. Y mientras miras esto, alguien ya está procesando tu reacción para alimentar a la próxima entidad que nacerá de nuestras cenizas.